Dos grandes noticias alrededor de estas movidas que se van dando en el ámbito político alrededor del paro nacional. La primera de ellas, ustedes ya vieron en la nota, la coalición de la esperanza, los principales representantes de la coalición de la esperanza fueron a la Casa de Nariño a hablar con el presidente Iván Duque. Y si bien no existe una visión única de todos los que fueron por parte de la coalición de la esperanza, lo que habla, entre otras cosas, de la diversidad que hay dentro de la coalición, para bien o para mal, sí hay dos o tres líneas generales de ese encuentro. La primera de ellas es aquella que señala que ellos afirman: nosotros seguimos siendo una oposición al gobierno. De hecho, es importante esta noticia porque es el primer partido de oposición y los primeros miembros de la oposición que van a hablar con el presidente Iván Duque. Dicen: seguimos siendo oposición. Si venimos acá es porque en esta situación de emergencia creemos que el diálogo es importante, que es fundamental y que es constructivo. Esa fue su motivación, la dejan presente de manera bastante clara. Pero aparte de eso, hay dos o tres líneas generales de lo que dijeron y que discutieron con el presidente que vale la pena destacar. Primero, su pedido de que se siente a dialogar y que se sienta a dialogar con el comité del paro. Ellos aclaran: nosotros no representamos ni al paro, ni al comité, ni a nadie que esté dirigiendo el paro. Siéntese a hablar con el comité del paro, señor presidente, por favor. En segundo lugar, que cese el exceso de la fuerza, de uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, tratando de contener los actos vandálicos. Pero aparte de eso, señalan dos cosas en las que no todos están de acuerdo, pero que sí, por lo menos un par de ellos lo señalaron. Uno, el pedirle al presidente Iván Duque que retire el proyecto de reforma a la salud. Hemos señalado en este noticiero cómo en las últimas horas se han ido cayendo uno detrás de otro los apoyos políticos que tiene la reforma a la salud en el Congreso. Probablemente vaya a terminar sencillamente enterrada en esta legislatura. Pero el otro llamado que han hecho algunos de los miembros de la coalición de la esperanza es a decirle al presidente Duque: vaya a Cali, debería ir a Cali directamente y hacer presencia allá para tratar de enfrentar la situación directamente. Y la otra gran noticia política es estos audios que se han revelado, en los cuales Gustavo Petro, de la Colombia Humana, el líder de la Colombia Humana y senador Gustavo Petro, habla con o les da algunos comentarios, ni siquiera directrices, sino comentarios al comité del paro, a los organizadores del paro, y les dice esencialmente dos o tres cosas. La primera de ellas, que el paro se debió haber levantado cuando ya el gobierno retiró la reforma tributaria, que después de ese retiro no debió haber seguido el paro. Segunda, que los objetivos ahora están difusos, que hay un paro en la calle, pero no se sabe exactamente para qué, que los objetivos están difusos y que los objetivos de un paro deben ser absolutamente claros. Y la tercera, y muy importante, que no tiene sentido mantener jóvenes en la calle, porque esos jóvenes pueden ser carne de cañón de dos violencias: los excesos de la fuerza pública, que ya hemos mencionado, pero aparte de ello, ser aprovechados por parte de los actores verdaderamente violentos. Y remata ese comentario el senador Gustavo Petro diciendo: la violencia es la derrota popular. Y esta conversación ha dado lugar a por lo menos dos tipos de visiones. Una, la de aquellos que dicen: si ve, Petro está detrás del paro y vea cómo se le sacaron las grabaciones ahí hablando con el comité del paro. Pues yo personalmente creo que si algo demuestran estas grabaciones es que el comité del paro no le hace caso a Gustavo Petro, porque lo que está diciendo Gustavo Petro es justamente que debieron haber parado antes, que deben tener unos objetivos claros, que pilas con la gente en la calle, todo lo contrario de lo que ha venido pasando en los últimos días. Si algo demuestra esto es que ahí no hay coordinación. Pero me parece que hay algo mucho más importante que andar diciendo: sí, ve, yo les dije, etcétera, etcétera. Y es que en el fondo el senador Gustavo Petro tiene razón en que una protesta debe tener un liderazgo, unos objetivos y unas metas específicas. De lo contrario, se convierte en caos. Y eso no es solo bueno para el que organiza la protesta, es bueno para quien recibe la protesta, es bueno para el gobierno, en este caso el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué? Porque tiene un interlocutor, tiene con quién hablar, tiene de qué hablar, y ese que está interlocutando con el gobierno puede controlar las bases. Es decir,
Este desmadre en el que nos hemos metido, este caos que se ha generado, es todo lo contrario a lo que está describiendo el senador Gustavo Petro y todo lo contrario a lo que le conviene a un gobierno. Porque aquí, ¿con quién se habla? ¿De qué se habla? Se habla de los camiones, se habla de la salud, se habla de los estudiantes, se habla de las matrículas, se habla de la vacunación, se habla de los educadores. ¿De qué se habla? ¿Con quién se habla? Si todo es totalmente inorgánico. Desde esa perspectiva, creo yo que no solamente estas grabaciones demuestran que Gustavo Petro, pues, si le gustaba el paro, le gustó hasta cierto punto, de ahí para adelante ya no tanto, pero sobre todo da 2 o 3 directrices que ayudan a entender mucho mejor qué le serviría al gobierno sacar de este paro, tener un interlocutor organizado, que estuviera más o menos con una posición unitaria y que tuviera unos objetivos específicos que serían los que se llevarían a la negociación. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto.